Todas buenas noches. Bueno, la asesoría de hoy va a tratar sobre hidrógeno y carbono. Y vamos a empezar revisando una tabla que nos indica cuál es el porcentaje de estos elementos dentro del cuerpo humano. Bueno, el día de hoy nos vamos a centrar obviamente, como había dicho, en hidrógeno y carbono. En este caso, la tabla nos indica que el hidrógeno dentro de nuestro cuerpo tiene una concentración del 62,8% y el volumen tiene una concentración de bueno, un 10%. Entonces, esos datos son importantes para recordar. Y ahora, lo que es el carbono tiene un 9,4% de átomos dentro de nuestro cuerpo y un volumen del 18%. Entonces, son datos que van a tener que recordar. Ahora, hablando un poco más de eso, aquí tenemos una tabla que también nos indica más o menos el porcentaje de estos elementos en nuestro cuerpo. Bueno, nos dice que dentro de nosotros vamos a tener nitrógeno, hidrógeno, carbono, oxígeno, ¿no? Vamos a hablar del carbono y del hidrógeno. Ahora, ¿qué son los bioelementos? Los bioelementos van a ser elementos de la tabla periódica que van a ser esenciales para la vida, o sea que no podemos vivir sin ellos, básicamente. ¿Y de qué se diferencian de los elementos traza? Los elementos traza básicamente son necesarios, pero en pequeñas cantidades, es decir, no son totalmente indispensables para nosotros. Ya, los bioelementos. Los elementos son los, como les dije, los elementos químicos que forman parte de los seres vivos y que van a ser esenciales para nosotros, que básicamente no podemos vivir sin ellos, son totalmente importantes para la salud. Entonces, aquí en este gráfico de la tabla periódica he resaltado los elementos justamente. Por ejemplo, tenemos el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, etcétera. Ahora, vamos a hablar un poco del hidrógeno. Bueno, el hidrógeno básicamente es conocido como el generador de agua. Básicamente porque forma parte de la molécula de agua. Es el elemento más abundante del universo. Sin embargo, en la Tierra no es tan abundante, ¿no? La Tierra solamente representa el 15% de la corteza terrestre. Entonces, este es el hidrógeno. Ahora, esta es su configuración electrónica. Creo que en la clase pasada vimos lo que es la configuración electrónica. Entonces, por ejemplo, va a ser 1s1. Y la configuración, ¿por qué va a ser uno aquí? Porque vemos que su número atómico va a ser uno, es decir, su número de electrones es igual a uno. Por lo tanto, tiene que ir aquí el número uno. El número de electrones es igual a uno. Bien, ahora vamos a hablar un poco de los estados del hidrógeno. Ok, el hidrógeno va a ir transformándose, es decir, digamos que si pierde un electrón, entonces se va a volver un cation. Si pierde un electrón, va a ser H más. ¿Por qué? Porque se va a volver positivo al perder esa carga negativa. En cambio, si gana un electrón, entonces se va a convertir en un anión, ¿cierto? H menos. Este, este anión va a reaccionar con los metales del grupo 1A y 2A para formar los famosos hidruros. En un momento vamos a profundizar en lo que son los hidruros. Ok, empecemos hablando del catión de hidrógeno. Ok. El catión de hidrógeno es, por ejemplo, responsable de la acidez. Va a ser altamente ácido y también va a determinar el pH de una solución. ¿Qué es el pH? El potencial de hidrógeno básicamente es una medida para determinar el grado de alcalinidad o acidez que va a tener un elemento. Esto lo van a ver más adelante en biología sobre el grado de acidez de las sustancias, de los elementos, ¿no? Además, el catión de hidrógeno va a ser un receptor de electrones, ¿ok? Es un receptor de electrones, los recibe dentro del proceso de oxidación. Entonces aquí también les puse unos ejemplos de lo que son los isótopos. Tenemos el protón, el deuterón y el tritón. ¿Mm? Y aquí hay una reacción química que nos muestra básicamente cómo reacciona este catión de hidrógeno. Ahora vamos a hablar un poquito del tritio. El tritio vendría siendo un isótopo altamente radiactivo del hidrógeno. Su núcleo va a contener un protón, dos neutrones, a diferencia del hidrógeno común, ¿no? Que contiene solamente un protón. Además, el tritio se va a representar bueno, se representa de esta forma. Puede ser H3 o también puede ser simplemente una T. Entonces, si ven una T, ya saben que es tritio, ¿no? Que es un isótopo del hidrógeno. Bueno, entonces aquí lo tenemos, ¿no? Es un isótopo radioactivo del hidrógeno. Es importante que recuerden esto. ¿Cuál es el isótopo radioactivo del hidrógeno? Sería el tritio.
Bien, ¿qué más? Es producido por explosiones nucleares y radiaciones cósmicas. Otro dato importante que sí les podría venir en un examen. Bueno, ahora hablando un poquito del anión hidrógeno. El anión hidrógeno también es conocido como hidruro. Es un átomo de hidrógeno que ha ganado un electrón adicional, como les había explicado hace un momentito, em, resultando en una carga negativa, ¿no? Se representa como H-. Aquí lo voy a representar. Esa es su representación, H-. Es menos común que el catión hidrógeno y se encuentra principalmente en compuestos iónicos, como lo podría ser los metales, ¿no? Los metales muy reactivos. Entonces tenemos los hidruros iónicos, los hidruros covalentes y los complejos metálicos. Ya, los hidruros iónicos son compuestos formados por el anión hidrógeno y cationes de metales alcalinos, alcalinos térreos. Si recuerdan lo que son los alcalinos y alcalinos térreos, básicamente son los elementos que están dentro del grupo 1 y 2A. Por ejemplo, el sodio y el calcio, ¿no? Son elementos del grupo 1 y 2. Y bueno, a partir de ellos y el anión hidrógeno se van a formar los hidruros iónicos. Los hidruros covalentes van a ser compuestos que van a estar formados por el hidruro enlazado covalentemente a otros átomos, como lo podría ser el boro, el carbono, entre otros, ¿no? Si no me equivoco, estos son los térreos, los elementos térreos. Bueno, los complejos metálicos básicamente son el anión hidrógeno que se va a unir con complejos metálicos, ¿no? O sea, es el hidrógeno, este anión hidrógeno con complejos metálicos. Y aquí tenemos una lista de lo que, bueno, de los diferentes hidruros, ¿no? Aquí tenemos el trihidruro de bromo, que también se nombra borano, o el tetrahidruro de silicio, que también se nombra silano. Entonces, así tenemos los demás que también lo podrían repasar para su examen. Ahora, a partir de todo esto, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Tenemos que recordar que el hidrógeno funciona como compuesto, es decir, va a ser el elemento principal que va a formar diferentes tipos de compuestos, como lo son los hidruros que ya vimos, entre otros, ¿no? La masa de este hidrógeno va a constituir solamente el 15% de la corteza terrestre. Aquí hubo un error, debería decir 15%. Sí, 15% de la corteza terrestre. Bueno, en cuanto al agua, es 11% en peso hidrógeno, es decir, que de la molécula de agua, el hidrógeno solamente representa el 11%. Sí, el 11%. En el cuerpo humano solamente contiene 10% de peso en hidrógeno, es decir, de nuestro cuerpo el 10% es hidrógeno. Listo. Hasta aquí está todo claro, chicos. Pueden reaccionar con un pulgar arriba o quizás si tienen una pregunta. ¿Todo está claro? Ok, listo. Vamos a continuar entonces. Si tienen alguna pregunta normal, pueden interrumpirme. Ok, ahora vamos a hablar sobre los compuestos de hidrógeno. Entonces, ya vimos a los hidruros, aquí tenemos más ejemplos. El hidruro de litio, el hidruro de aluminio, entre otros. Entonces, los hidruros, como les dije, para reforzar la información, son complejos metálicos que están compuestos de uno o más átomos de hidrógeno en forma de anión, que están unidos a otro átomo metálico, ¿no? Que están junto con otros ligandos. Listo. Entonces, otra cosa a recordar es que los hidruros están formados por el anión y por metales alcalinos o alcalinos térreos. Listo. Entonces, ya creo que quedó bastante claro la parte de hidruros. Ya. Ahora vamos a hablar sobre los halógenos. Bien, los halógenos van a ser elementos del grupo 7A, que creo que también lo vimos hace una clase, la clase pasada, que iban a ser parte del grupo 7A, son halógenos. Em, ya, los halógenos son elementos químicos que forman el grupo 7A de la tabla periódica. Entonces, básicamente va a ser el hidrógeno unido a estos elementos. Aquí tenemos el haluro primario, ¿no? El haluro primario, el haluro secundario y el haluro terciario. Tenemos ejemplos. Por ejemplo, aquí está el cloro. El cloro es un haluro, pertenece al grupo 7A y este va a estar unido
al hidrógeno, ¿no? Va a tener, bueno, este haluro va a contener estos elementos halógenos, como vemos acá. Bien. Ahora, los enlaces que va a formar el hidrógeno. El hidrógeno puede formar enlaces covalentes y enlaces puentes de hidrógeno. Entonces, los enlaces covalentes es un tipo de enlace químico que implica compartir pares de electrones entre átomos. Si siempre va a haber pares. Si se dan cuenta, em, no hay orbitales que se queden vacíos, todos están llenos, ¿ven? Entonces, eso. ¿Cuáles son las características o cómo se relaciona con el hidrógeno? Bueno, el hidrógeno va a formar enlaces covalentes simples. Al tener un solo electrón, el hidrógeno puede formar un único enlace covalente. Entonces, la longitud típica de un enlace covalente con hidrógeno es alrededor de 100. Bueno, esto es un dato extra que podrían tomarlo en cuenta o no. No es tan importante. Bueno, ejemplos de enlaces covalentes, por ejemplo, el mismo hidrógeno unido a otro hidrógeno, que sería un ejemplo de enlace covalente. También tenemos el cloruro de hidrógeno, vendría siendo así. Entonces, digamos que son simples y básicamente solamente tienen un electrón. O sea, el electrón está yendo directamente a otro. Así. Ya. Entonces, en resumen, un enlace covalente es aquel que comparte pares de electrones. Siempre vamos a encontrar pares de electrones en los enlaces covalentes. Nunca van a encontrar un electrón que va a estar solito. Siempre va a haber pares, ¿ok? Eso recuerden de los enlaces covalentes. Voy a poner aquí una palabra clave. Pares. Pares. Ya está. Ahora, ¿qué son los enlaces puentes de hidrógeno? Este tipo de enlaces se forma gracias al hidrógeno con la unión de tres elementos. Estos elementos pueden ser el flúor, el oxígeno o el nitrógeno. Entonces, esos puentes de hidrógeno solamente se van a formar mediante la unión del hidrógeno únicamente con estos tres elementos, con el flúor, el oxígeno y el nitrógeno. Hay una memotecnia para recordar que simplemente es con el oxígeno, con el FON, van a formar los enlaces puentes de hidrógeno. ¿Qué características tiene este tipo de enlace? Van a ser los más débiles, bueno, van a ser mucho más débiles que los enlaces covalentes, es decir, estos van a tener más fuerza, van a estar más unidos que estos enlaces. Además, bueno, son cruciales para propiedades que va a tener el agua. Por ejemplo, bueno, ahorita no recuerdo bien las propiedades del agua, pero muchas de ellas van a ser gracias a estos puentes de hidrógeno. No recuerdo cómo se llama esta propiedad, pero por ejemplo, cuando em, van a una piscina y encuentran, no sé, uno de estos mosquitos y ven que pueden caminar sobre el agua, creo que eran libélulas. Entonces, este fenómeno que se produce es gracias a los puentes de hidrógeno, porque las moléculas de agua están unidas gracias a estos enlaces y es por ello que ciertos animales muy ligeros, como lo son las libélulas, pueden caminar sobre el agua, ¿no? Como en superficies de piscinas, por ejemplo. Entonces, eso. Ya. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la molécula de hidrógeno H2. Ya, esta va a ser una molécula apolar. Ahora, la característica de las moléculas apolares es que siempre van a ser, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, S2, O2, no sé. De repente estos elementos no existen, pero los pongo para que entiendan la idea. Por ejemplo, potasio 2. Entonces, las moléculas apolares siempre van a tener esta característica para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, esta molécula de hidrógeno H2 va a ser apolar. El enlace covalente es de tipo sigma, creo que también lo vimos la clase pasada, no recuerdo, y además va a ser un agente reductor. Bueno, esto es un gráfico que lo pueden repasar. Bueno, ahora vamos a hablar del carbono. Ya, el carbono es un elemento muy presente en los seres vivos sobre todo.
Está presente en absolutamente todos los compuestos orgánicos y tiene una gran capacidad para formar compuestos y estructuras complejas. ¿Ok? No sé si han oído hablar de la tetravalencia del carbono. Esa es una de las propiedades del carbono para poder formar compuestos mucho más complejos. Entonces, aquí también vemos los tipos de carbono. En este caso tenemos el carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. Ahora, ¿cuál es la diferencia de cada uno de estos? Si se dan cuenta, el carbono primario solamente está unido a un carbono. El secundario está unido a dos carbonos. El terciario a tres, el cuaternario a cuatro. Entonces, de esa forma pueden darse cuenta del tipo de carbono que se les presenta. Por ejemplo, si en un ejercicio les ponen, no sé, señale el tipo de carbono eh, que se les presenta en esta fórmula. ¿Cuál creen que sería el tipo de carbono en este caso, chicos? ¿Alguien tiene la respuesta? Secundario. Sí, correcto, sería secundario. ¿Por qué? Porque está unido a dos carbonos. Entonces, eso es importante que recuerden. Ahora, hablando del ciclo del carbono. Eh, se- bueno, como ven en el gráfico es todo un ciclo, todo va y viene. Entonces, los animales al momento de respirar consumen el oxígeno producido de la fotosíntesis y eliminan CO2, el CO2 que tiene carbono. Entonces, además el CO2 se produce por transporte y emisiones, o sea, la contaminación. Los organismos muertos y los desechos también van a liberar CO2. Entonces, de esa forma, el carbono siempre va a existir por consumo y por producción. Ahora, hablando de los tipos de cadena, también es algo fácil de recordar. Ok, las cadenas lineales simplemente son esto, como su mismo nombre lo dice, van a ir rectitas, van a ir lineales. Las ramificadas son cadenas lineales, pero que van a tener más ramas. O sea, por ejemplo, aquí le podemos agregar un carbono más, aquí otro y así sucesivamente. Entonces son cadenas ramificadas. Los ciclos siempre van a estar cerrados. Una característica de los ciclos es esa, que nunca va, no sé, si por ejemplo esto no estuviera aquí, imaginemos que esto no está, que desaparece. Entonces ya no sería un ciclo, porque los ciclos siempre van a estar cerrados. ¿Sí, chicos? Listo. Ya, ahora vamos a hablar de la hibridación. Ya, la hibridación es un proceso por el cual los orbitales atómicos se van a mezclar para formar nuevos orbitales que van a ser híbridos, ¿no? En el caso del carbono, esto, bueno, la hibridación permite explicar la capacidad que tiene el carbono para formar diferentes tipos de enlaces y estructuras mucho más complejas, como les dije antes, estructuras moleculares em, que van a hacer parte de procesos más importantes. Entonces, aquí tenemos los tipos de hibridación. Tenemos la hibridación sp3, sp2 y sp. Em, bueno, en la tabla explica, ¿no? Los orbitales que se hibridan son estos. Los tipos de enlace. Para el tipo de hibridación sp3, por ejemplo, el enlace va a ser simple. Un enlace simple es simplemente una línea, ¿no? Ese es un enlace simple. El enlace doble es este y el enlace triple es este. Ahora, para cada tipo de enlace, nosotros vamos a tener un nombre diferente. Em, en el caso de los enlaces simples, van a llamarse alcanos. ¿Ven? Alcanos. En el caso de los enlaces dobles, van a ser alquenos. Y los enlaces triples van a ser alquinos. Y cada uno de ellos va a tener un ángulo diferente. O sea, si pueden ver aquí la geometría, entonces digamos, el ángulo que forman esta forma es 109,5 grados. El ángulo que forman estos de aquí va a ser diferente. Y los de aquí también van a ser diferentes. Entonces, em, según la forma que sostengan, vamos a tener un ángulo de enlace diferente. Eso también yo creo que es importante que lo memoricen, porque sí creo que vienen algunas preguntas para el examen. Ya. El átomo de carbono va a formar enlaces y combina energía. Este proceso se le denomina hibridación. O sea, en resumidas cuentas, la hibridación es la formación de enlaces y la formación de nuevos compuestos mucho más complejos. Bueno, el carbono es uno de los motivos por el cual el carbono está presente en todos los organismos vivos es esto, porque es capaz de realizar la hibridación, ¿no? Su capacidad de hibridación es la razón por la cual el carbono está presente en todos los organismos vivos.
Listo. Otra cosa a recordar es que ningún orbital vacío cuando, o sea, no hay ningún orbital vacío cuando se produce la hibridación. Y aquí tienen algunos ejemplos de híbridos según el tipo de hibridación que tienen, ¿no? Los alcanos, por ejemplo, son, bueno, los haluros y alquinos, los alcoholes, los éteres, van a tener ese tipo de hibridación. Listo. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo nombrar uno de estos compuestos. Se los voy a explicar, ¿ok? De forma sencilla. Nosotros vamos a tener ciertos prefijos de acuerdo al número de carbonos que va a tener nuestro compuesto. Entonces, por ejemplo, si tenemos un solo carbono, nuestro prefijo va a ser met. Si tenemos dos, nuestro prefijo va a ser et. Y así sucesivamente. Ahora, con respecto a el nombre que le vamos a dar según el tipo de enlace, eh, va a ser los siguientes, ¿no? Si tiene un enlace simple, va a ser un etano, o sea, el nombre va a ser etano, pero va a ser de tipo alcano, ¿no? Si tenemos un enlace doble, la terminación o el sufijo va a ser eteno, va a ser un alqueno. Y si es un enlace triple, entonces el sufijo va a ser etino. Entonces aquí tenemos, bueno, ya nos ponen el nombre, pero les voy a explicar el proceso para llegar a este nombre. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, chicos, es enumerar esta cadena. Vamos a identificar la cadena más larga. En este caso, la cadena más larga va a ser esta, ¿no? Bien, una vez ya tengamos identificada nuestra cadena larga, vamos a proceder a enumerar del 1 hasta los carbonos que tengamos. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos 4 carbonos. Entonces vamos a enumerar 1, 2, 3 y 4. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y por qué empieza de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda? Ahora, siempre vamos a tener que empezar por el lado que tenga menos carbono. En este caso, el lado izquierdo es el que va a tener menos carbonos, porque el lado derecho tiene dos metiles. En cambio, el lado izquierdo solamente tiene uno. Por ello es que estamos empezando por el lado izquierdo. Siempre va a ser así. Una vez ya tengamos enumeradas, vamos a identificar los grupos extra que vamos a tener. En este caso tenemos 3 grupos que sobresalen, o sea, 3 ramitas. Tenemos 3. Ahora, si se acuerdan de la tabla que vimos hace un momento, en el caso de que sea, de que tenga un carbono, va a tener el prefijo met. Y como tiene enlaces simples, va a ser metil. Entonces tenemos 3 metiles. 1, 2, 3. Entonces, ya que identificamos estos, vamos a ver en qué grupos están. Entonces, el primer metil está en el grupo 2, por lo tanto ponemos 2. El segundo metil está en el grupo 3. En el grupo 3 tenemos 2 metiles, por lo tanto vamos a poner el 3 2 veces. Ahora, como tenemos 3 metiles, vamos a poner trimetil. ¿Por qué? Porque hay 3 metiles, trimetil. Ahora, ¿cuántos carbonos tenemos en la cadena principal? Tenemos 4. Entonces, el sufijo para el 4 va a ser but. Entonces, ponemos but, trimetil, but. Ahora, ¿cómo sabemos qué sufijo poner? Em, Como tenemos enlaces simples, y lo vemos acá, tenemos enlaces simples, entonces el sufijo es etano. Entonces ponemos butano. Listo. Entonces esa sería la forma de poder nombrar una cadena carbonada. Ok, chicos. ¿Hasta ahí tienen todo claro? ¿Tienen alguna pregunta? Si todo está claro, pueden reaccionar, por favor. Ok, ya vamos a continuar. Ya, ahora vamos a hablar de los alótropos del carbono. Ok, los alótropos básicamente son formas distintas en las que nosotros vamos a encontrar el carbono en la naturaleza. En primer lugar, tenemos el fulereno. El fulereno tiene esta fórmula, C6O, y es producido en la combustión incompleta de sustancias orgánicas. Ok. Sobre la combustión completa e incompleta, la combustión completa es aquella donde se produce oxígeno y la combustión incompleta es aquella donde no se produce oxígeno. Eso lo vamos a ver en un momento. Listo. Las aplicaciones que vamos a tener el fluoreno es en la imitación del diamante y en colorantes.
Los nanotubos. Ya, estos van a ser usados sobre todo en la nanotecnología y son, bueno, la característica importante de los nanotubos es que son muchísimo más duros que el diamante. Y sabemos que el diamante es bastante resistente. Este va a ser mucho más duro que este. Ahora, el grafeno. El grafeno también va a ser usado en la nanotecnología. Sabemos que el grafeno viene del grafito. Entonces, por ejemplo, en los lápices o en otros materiales. Ahora, sobre el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es una molécula muy importante para la vida en la Tierra. La hibridación que va a tener va a ser SP y participa en la respiración. El dióxido de carbono es un desecho justamente de la respiración. Y tiene un gráfico, ¿no? Que por ahora no es necesario que lo aprendan, simplemente está de referencia. Ahora, el monóxido de carbono. El monóxido de carbono se caracteriza por ser tóxico y tiene otra acotación que si nosotros respiramos monóxido de carbono sería como un envenenamiento, o sea, nos daría la famosa muerte dulce. Esto es en casos de incendio. Por ejemplo, se incendia una casa y al momento de que se produjo ese incendio se libera monóxido de carbono. Entonces, esto es tóxico para nosotros si lo respiramos. Entonces, obviamente morimos, no fallecemos. Entonces, en los incendios, la gente que es víctima de estos acontecimientos respira este monóxido de carbono y muere, ¿no? De forma súbita, por decirlo así. Bueno, no súbita exactamente, pero respira el monóxido y se muere. No es una muerte dulce. Ya, y también sirve para la traducción de señales intracelulares. Ahora, el carbono activado sirve para el tratamiento de agua potable y del aire, ¿no? Para purificar esos dos elementos. Y bueno, chicos, eso sería todo. Ahora vamos a ver la clase número 4 en unos 5 minutos y empezamos con la clase número 4 que va a durar bastante poco. Sí, espérenme.